asiento. Hermanas y hermanos en Cristo Jesús, después de haber escuchado la palabra de Dios y la palabra del Señor, vamos a reflexionar, a meditar por unos instantes en este tiempo de Adviento, que es el tiempo de preparación para celebrar este gran acontecimiento del nacimiento del Hijo de Dios, el Dios con nosotros, aquel Dios que decidió hacerse uno de nosotros, venir al mundo tal como nosotros también venimos al mundo, por medio de una mujer, nuestra madre. Dios quiso hacerlo así, en ese plan de salvación que tiene para con la humanidad, nosotros, sus hijos e hijas. La primera lectura que hemos escuchado, tomada del libro del profeta Isaías. Durante este tiempo de Adviento vamos a estar leyendo al profeta Isaías y al profeta Juan el Bautista y la figura importante de la bienaventurada Virgen María. Cada ellos nos aportan un mensaje para cómo debemos prepararnos para celebrar nuestra Navidad. La comparación que utiliza el profeta, vamos a hacer un poco de imaginación. Imagínense ahí, como dice el profeta, con esa comparación, la vaca al lado de la osa o del oso, el niño jugando ahí al lado de la cueva, de la serpiente. Vemos una convivencia entre estos animales que en la práctica eso nunca se puede dar, pues, ¿no? ¿Dónde has visto una vaca al lado de una osa? Pues eso ni siquiera en nuestra imaginación ocurre. El oso terminaría comiéndose la vaca y el león y la pantera igual con los demás animales, el cabrito o la oveja. Pero ¿qué es lo que nos quieren dar a entender el profeta Isaías con esas comparaciones? Algo que a simple vista uno se da cuenta en esa comparación, que hay una convivencia entre estos animales que no pueden estar juntos. Hay una convivencia, hay un estar juntos, y que más adelante este estar junto o esta convivencia fraternal, digámoslo así, se debe porque existe conocimiento, ciencia de Dios. Este conocimiento, esa ciencia de Dios hace posible esa convivencia en esta comparación con estos animales. Y no es una ciencia, no es un conocimiento pequeñito, sino que enseguida agrega que reúne todas las aguas del mar. Es un conocimiento inmenso que va a cubrir a la tierra, es decir, a la humanidad, el conocimiento de Dios que hace posible esa convivencia. Pero en este tiempo de Adviento, las lecturas que están señaladas de los profetas, y así como es un tiempo de preparación, de cambio, de conversión, de volver a Dios, como hemos escuchado el Evangelio, de eso se trata, de que en nuestra vida personal, comunitaria, familiar, laboral y donde doquiera nosotros que estemos, tiene que surgir un cambio. Y por eso que el profeta Juan el Bautista va a cumplir esa misión para prepararle, retomando lo que ya anunciaba el profeta Isaías, una voz que clama en el desierto, allanen los caminos, preparen el camino, porque el reino de Dios está cerca, ¿verdad? Por eso, hermanos, que si ubicamos las lecturas cuando son escritos en su momento, en su origen, ese pueblo está viviendo una realidad concreta.
a nivel de su ciudad, de su pueblo, de su aldea, a nivel social, político y sobre todo religioso. Y es por eso que el pueblo está a la expectativa, esperando algo nuevo. Y ese nuevo no era otro que el Mesías, el Hijo de Dios, el esperado de los tiempos. El pueblo está esperando ese momento y llega el momento en la que ya Juan el Bautista está anunciando la llegada del Hijo de Dios, del Mesías. Si yo les pregunto, si Juan el Bautista me dice que tengo que cambiar mi vida, que tengo que convertirme, ¿por qué será? Porque ha llegado el momento de celebrar el cumpleaños de Jesús, el nacimiento de Jesús, porque ha llegado el momento de armar mi arbolito de Navidad, o el pesebre, o la corona de Adviento. ¿Por qué yo tengo que convertirme? ¿Por qué yo tengo que cambiar mi vida? ¿Alguna idea? Vamos a hacer una lluvia de ideas para que todos participemos aquí. ¿Por qué yo o por qué Dios, por medio de sus profetas, me exige un cambio de vida, una conversión? ¿Por qué tengo que cambiar? ¿Cuál es la razón? ¿Alguna idea por ahí? No todos a la vez, uno por uno. ¿O no quieren cambiar de vida? ¿Queremos seguir como estamos? A mí que me dejen quietecito, aquí estoy tranquilito, cómodo y con el aire. Ah, dígalo por ahí. No ser parte del mundo, por eso tengo que cambiar mi vida. Ok, ¿alguien más que se anima? Dígalo. Vivir en Cristo y vivir en Dios. Gracias, hermana. ¿Quién sigue ahí? Para la vida eterna. Muy bien, ok. ¿Alguien más? ¿Ven que va surgiendo las ideas? Para que Cristo pueda tener cabida en nuestras vidas. ¿Para qué más necesito cambiar mi vida? ¿O es que ya no tengo nada que cambiar? Hombres nuevos, mujeres nuevas. Muy bien. ¿Alguien más? Interesante, ¿eh? Ya estoy replanteando mi homilía, mi sermón que había traído, ¿no? Tengo que bajar más al llano. ¿Por ahí qué más se anima? Dígalo. Para ser salvos. ¿Quién, tú o el que lo señalas? Todos. Ah, ok. Normas, directrices, mandamientos, ok. Ahí el profeta dice, vuélvanse a Dios, o conviértanse, o cambien de vida. ¿Por qué? ¿Estuvieron atentos al Evangelio ahí? ¿Por qué? Porque llegó el reino de Dios. Llegó el reino de Dios. Y por eso que Juan el Bautista aclara que solamente su bautizo es un bautizo de agua, es un bautizo de conversión, es como una señal de que sí, yo quiero cambiar, yo quiero prepararme, yo quiero entrar en ese proceso de cambiar mi vida para acoger, para recibir ese reino de Dios. Y ahora, ¿qué será el reino de Dios? ¿Otras ideas? ¿El reino de Dios? Dígalo. Reino de Dios, vida eterna.
El gobierno de Dios en nosotros, la soberanía de Dios en nosotros, el reinado de Dios. ¿Qué más? ¿Qué será el reino de Dios? ¿Está aquí o está allá? Aquí. Y allá también. Y aquí y allá. Bien, ¿qué más? ¿Qué será el reino de Dios? Reino de Dios. El plan original que tiene Dios para con nosotros. Conviértanse porque el reino de Dios ya ha llegado a ustedes. Yo les decía que el pueblo estaba muy a la expectativa de la llegada del Mesías, porque él iba a instaurar el reinado de Dios. Pero el pueblo judío había distorsionado ese reino de Dios por la misma situación que ellos vivían. El pueblo de Israel siempre ha estado en situaciones muy difíciles, sobre todo conflictivas, de violencia, de guerras. Y es por eso que ellos esperaban a un Mesías, o en otras palabras, un rey que los vendría a liberar del opresor. Y cuando llega Jesús, recuerden que está bajo el poderío ¿de quién? De los romanos, ¿verdad? Está bajo el poderío de los romanos. Y ellos están pensando en un mesianismo político o en un reino político, en que Dios va a actuar con su Mesías, acompañado de su ejército de ángeles, y va a votar o a expulsar al opresor o al invasor, en este caso los romanos, pues, ¿no? Siempre el pueblo de Israel vivía en esas situaciones de invasión. Recuerden con Moisés, ¿bajo quién estaba el poder de los egipcios, verdad? Con Moisés, la historia de Moisés, 1200 años antes de Cristo. Y es por eso que en ese conocimiento de que nos habla el profeta Isaías, que va a ser gradual acerca de Dios, van a tener ese conocimiento acerca de un Dios liberador. Un Dios liberador, un Dios que siente nuestros clamores, nuestros sufrimientos, nuestros pesares, nuestras penas. El Dios que se conmueve, el Dios que siente. Y es por eso que se decide liberar a su pueblo. Y así pasan los años y siguen siendo invadidos por los babilonios, los persas, los griegos, los romanos, etc. Entonces ellos tienen ya metido en la cabeza que va a venir el Mesías y va a expulsar al invasor. Y ellos confían también, además de su rey terrenal. ¿Recuerdan cuando eligen ellos quieren también un rey? Se lo piden a Samuel, y entonces cuando Samuel le va a consultar, y dice, el pueblo quiere un rey, así como los demás pueblos tienen reyes, también el pueblo quiere tener un rey. Y Dios le dice, mira, con ese pedido que está haciendo el pueblo, me está despreciando a mí, que yo soy su Dios, que yo soy su Señor, y quieren poner la confianza en un hombre, en las fuerzas de ese hombre, en el ejército de ese hombre, de ese rey. Y entonces por ahí no iba la solución de buscar el bienestar de ese pueblo a través de un rey, solamente con Dios. Y es así cuando ya Juan el Bautista les anuncia, conviértanse porque el reino de Dios ya ha llegado a ustedes, y ellos se miraban para todos lados, y yo no veo nada, dirán, ¿dónde está ese reino de Dios? Porque igualito, cuando Jesús va a empezar su misión, lo mismo que le dijo el profeta Juan el Bautista, también se los va a decir Jesús. Conviértanse, cambien de vida, porque el reino de Dios ha llegado a ustedes. Igualito, no veían nada, ¿dónde está ese reino de Dios? Porque ellos en su pensamiento pensaban que ese reino iba
acompañado de fenómenos naturales, catástrofes, terremotos, inundaciones, y ¡pum!, venía el reino de Dios. Y como Jesús le dijo, el reino de Dios ya llegó a ustedes y no sucedió nada, y entonces, ¿de qué reino de Dios se trata? Por eso que yo les preguntaba, ¿qué entendemos por el reino de Dios? Bueno, ya ustedes llevan bastante tiempo leyendo los evangelios, y cuando Jesús comienza su misión, no comienza con grandes discursos muy elaborados, no, Él simplemente cuenta parábolas. El reino de Dios se parece a esto, el reino de Dios se parece a aquella mujer que tenía 10 monedas, el reino de Dios se parece a un granito de mostaza, etcétera, etcétera. ¿Ven cómo va enseñando? El mismo Jesús le va enseñando a sus discípulos y al pueblo el reino de Dios con parábolas, con comparaciones. Y es por eso que hay unos personajes ahí en el relato del Evangelio con Juan el Bautista, que están los fariseos y los saduceos, y ustedes, ¿quién les avisó? Y les dice una palabra muy fuerte, raza de víboras, pues, ¿no? ¿Por qué se lo dice? ¿Qué es lo que le molesta a Juan? Y por supuesto al mismo pueblo, la figura de los fariseos y de los saduceos, y así también con los demás líderes, como los sumos sacerdotes, los escribas. No es que los fariseos sean mala gente, pues no, había muchas clases de fariseos, y gracias a los fariseos se elaboraron las leyes judías, aparte de los 10 mandamientos dejados por el Moisés. Más adelante se fueron elaborando leyes. Ustedes saben que las leyes son importantes para que haya orden en nuestra sociedad, para que haya una convivencia más humana, más fraterna entre nosotros. Pero esas leyes se fueron convirtiendo ya en asfixiantes, se llenaron de tantas leyes que ya el pueblo sentía esa carga pesada. Por eso que Jesús le decía, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, pues, ¿no? Porque aparte que daban las leyes, ellos mismos no las cumplían. Bien, para que no se me vayan cansando o aburriendo. Reino de Dios, para ir resumiendo, la encarna el mismo Jesús, el Hijo de Dios. ¿Cómo lo encarna? Con su mensaje que trae de parte de Dios Padre. Y este reino se hace visible con las obras y con los milagros que hace realidad ese reino de Dios presente entre nosotros. Prodigios, milagros, curaciones, sanaciones. Esos son los signos visibles de la presencia de que ya Dios está reinando. Está reinando en nuestro mundo y está reinando en cada uno de nuestros corazones. Lo que en ese segundo domingo de Adviento, el mensaje del Señor es que debemos tomar una decisión. Tenemos que partir de una decisión, de que necesitamos cambiar, como ya comentaban por ahí, para ser un hombre nuevo y una mujer nueva, una criatura nueva. Por eso tenemos que cambiar, que convertirnos. ¿Y empezar por dónde? Por aquí, por nuestra mentalidad. Y no es nada fácil cambiar nuestra manera de pensar. Por aquí tenemos que, mientras no cambiamos nuestra manera de pensar, otra aclaración que daban por ahí, no podemos recibir el mensaje liberador, renovador que nos trae Jesús. Por eso que Jesús, en otras palabras, o el profeta Juan también nos dirá, déjame lavar tus pensamientos para que recibas la liberación, el nuevo mensaje liberador que trae Jesús de parte de Dios Padre. Por eso que la invitación es a tomar esa decisión de querer cambiar. Ya sabemos que uno no cambia de la noche a la mañana, es un proceso, hay que entrar en el proceso.
No quedar separados o estancados ahí. Hay que entrar a ese proceso de cambio, porque va acompañado también de nuestra madurez humana. No es lo mismo exigirle a un adolescente de 15 años la conversión a otro que ya tiene 40 o 50. El proceso humano también influye en ese cambio, en ese proceso de aceptación de nuestro Señor como nuestro único Salvador. Tomar esa decisión y no quedarse cerrado. La cerrazón es una enfermedad del siglo XXI, dicen los entendidos, el estar cerrado, el no querer ver que hay otras posibilidades y que viene del mismo Dios. Recuerden ahí el profeta, está diciendo, hablando de los espíritus, de ese mismo relato de Isaías se tomaron los dones del Espíritu Santo, sabiduría, ciencia, temor de Dios, piedad, etcétera. Todo eso lo tenemos. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no soy esa criatura nueva? ¿Por qué no soy ese hombre nuevo? ¿Por qué no soy esa mujer nueva? ¿Qué está pasando? ¿O sigo con mi cerrazón y me creo como los fariseos o los maestros de la ley? No, yo ya no tengo que cambiar. Yo ya soy perfecto. Yo ya soy perfecta. Allá tú. Por eso que Jesús, recuerdan esa la parábola del aquellos dos que estaban orando en el templo, pues, ¿no? El primero diciéndole, Señor, yo te doy gracias porque no soy como ese que está atrás, un hombre pecador, etcétera, etcétera, pues, ¿no? Y el otro, en cambio, postrado tierra, pedía perdón a Dios. Señor, ten piedad de mí que soy un pecador. Reconocer nuestra situación pecadora. Bueno, hermanos, para continuar con nuestra celebración, y les dejo con este pensamiento para que lo sigamos meditando durante esta semana. ¿Cómo me estoy preparando para Navidad? De mí depende cómo voy a pasar la Nochebuena, el 25 de diciembre, celebrando la Navidad. Siempre estos años son difíciles porque nos viene mucha nostalgia por los recuerdos, las añoranzas, y nos ponemos medio melancólicos, medio tristes, y que si fulano, fulana ya no está hoy, o estoy lejos de mi casa, de mi tierra, etcétera. Hay varios motivos, pues, no, porque uno se entristece en estos días de Navidad. Entonces, como le decía, tomar esa decisión de querer cambiar, de tomar esa decisión que durante este tiempo de Adviento yo sí voy a ser ese hombre y mujer nueva, que las cosas me van a salir bien. Y incluso no te pueden salir todo el bien, pero estás dentro de ese proceso de cambio. Y así como adornamos o preparamos o instalamos un pesebre en la iglesia y en nuestros hogares, no nos olvidemos de nuestro propio pesebre. Nuestro pesebre es nuestro corazón. ¿Cómo vas a preparar tu pesebre para recibir al Señor Jesús? Miren el pesebre, ahí está: sencillez, humildad, desprendimiento, alegría, paz. Pero tengo que preparar mi pesebre para que todo eso venga. Ahí termino ya con esta idea del profeta, del mensaje, y que el Salmo lo reafirma ahí. Si es posible que esa convivencia entre los animales, un estar entre ellos, también es posible entre nosotros cuando hay mayor conocimiento de Dios. Y aquí el apóstol Pablo lo reafirma en ese sentido, que debemos todos estar unidos, que todos debemos tener un mismo sentir, y que solo así, si practicamos la justicia, el resultado será la paz. La paz. La paz que nos da el Señor, que es una paz duradera. Si queremos paz, debemos siempre obrar con justicia.
y en ese preparar de nuestro pesebre, que no falten nuestras buenas obras para quienes lo necesitan. Y sabemos ya quiénes son, quienes necesitan de nosotros: un pan, un abrazo, una palabra de aliento, una ayuda,